Look, in this company we are used to do two things. Number one is to do what we claim we are going to do, to keep the promise. And the second is to see to manage things when they happen. We are looking at that. We are trying to understand what is going to be the percentage. Obviously, I knew if anything went wrong, I knew, like with cars, straight on the phone with my dad. He was always the money guy as well, so if I needed any advice about like money or what to do, again, I'd be straight on the phone to my dad. Un hipercoche de $6 millones, uno de solo 60 jamás fabricados en todo el planeta, completamente declarado pérdida total, puesto en la lista negra por su propio fabricante, y un youtuber británico que miró todo eso, la fibra de carbono destrozada, la caja de cambios hecha pedazos, los airbags desplegados y el veredicto oficial de Bugatti de que este coche estaba muerto y jamás volvería, y dijo, lo arreglaré yo mismo. Today we're about to attempt what Bugatti think is impossible. Without being able to buy parts to repair this Bugatti, it seemed like an impossible rebuild. Eso no es la trama de una película. Eso ocurrió de verdad. Y antes de que termine este vídeo, vas a ver a un hombre no solo hacer lo que la empresa de coches más exclusiva del mundo dijo que era imposible, sino hacerlo mejor de lo que nadie, incluidos los ingenieros que construyeron el coche, jamás esperó. Yeah, I think my dad really enjoys it. He's been a mechanic his whole life and had to deal with customers. He didn't necessarily want to be a mechanic. He was like carpentry, I'm sure, and he just got sort of pushed into the mechanic position. Quédate conmigo, porque esta historia tiene más giros, más drama y momentos de ingeniería realmente más locos que cualquier cosa que hayas visto en YouTube este año. Y necesito que estés completamente atento, porque en diferentes momentos de este vídeo, voy a detenerme y preguntarte algo. Y tus respuestas a esas preguntas van a decir mucho sobre qué tipo de persona eres. Vamos. Yeah, I think he should have done what I did years ago. So he should have just filmed what he was doing, and I would be working for him on his YouTube channel. Para entender por qué lo que logró Matt Armstrong fue tan extraordinario, primero hay que entender el propio Bugatti Chiron Pure Sport. No era simplemente un superdeportivo caro. Era uno de los coches de carretera más avanzados jamás construidos. Bugatti produjo solo 60 ejemplares en todo el mundo, cada uno con un costo aproximado de entre 4 y 6 millones de dólares una vez personalizado. Cada panel de fibra de carbono era terminado a mano, y su motor W16 de 8,0 litros con 4 turbocompresores producía 1500 caballos de fuerza. El coche incluso utilizaba 10 radiadores solo para gestionar la refrigeración. Estaba más cerca de una nave espacial que de un automóvil normal. Por eso el accidente que involucró al creador de contenido Alex González conmocionó al mundo automotriz. Su Chiron Pure Sport sufrió daños severos en Miami. La parte frontal quedó destruida. Los airbags se desplegaron y probablemente los componentes estructurales críticos debajo del coche quedaron comprometidos. Cuando Bugatti estimó las reparaciones en alrededor de 1,7 millones de dólares, González se negó. El coche fue declarado pérdida total, recibió un título de salvamento y fue enviado a una subasta de Copart, esencialmente un cementerio para vehículos que las aseguradoras consideran imposibles de salvar. Pero Matt Armstrong vio una oportunidad donde todos los demás veían un desastre. Armstrong había construido su reputación reconstruyendo Ferraris, Lamborghinis y McLaren siniestrados. A finales de 2025, inspeccionó el Chiron destrozado y decidió asumir lo que muchos creían imposible. González recompró el coche por aproximadamente 1,9 millones de dólares y contrató a Armstrong para reconstruirlo de manera privada en lugar de enviarlo de vuelta a Bugatti. Entonces la situación se agravó. Bugatti bloqueó el VIN del coche, lo que significaba que ningún concesionario Bugatti en el mundo podía suministrar piezas para él. La compañía prácticamente desconectó el coche de su red oficial de servicio. Matt Rimac expresó públicamente preocupaciones de seguridad, revelando que la carcasa de la caja de cambios y el monocasco habían sido dañados. Explicó que reparar la transmisión requería dividir físicamente el Chiron en dos mitades, un procedimiento que supuestamente solo unas pocas instalaciones autorizadas en el mundo estaban calificadas para realizar. El taller de Armstrong no era una de ellas. A pesar de eso, Armstrong siguió adelante. Sin apoyo de fábrica, él y su equipo se comprometieron a fabricar, diseñar o conseguir por su cuenta casi todos los componentes necesarios. El proyecto dejó de ser simplemente una reconstrucción y se convirtió más en un experimento de ingeniería. El mayor desafío fue la transmisión.
Para acceder a ella, el Chiron tuvo que separarse en dos secciones, la cabina delantera y el conjunto del tren motriz trasero. El equipo de Armstrong desconectó los sistemas de refrigeración, el cableado, las líneas de combustible y los sujetadores estructurales antes de dividir cuidadosamente el coche en dos. Cuando lo hicieron, la magnitud total de los daños quedó al descubierto. El impacto había empujado el motor hacia adelante, aplastado tuberías de refrigeración y roto estructuras críticas de montaje de aluminio. Una de las reparaciones más fascinantes involucró el soporte de la caja de cambios. El componente original estaba diseñado intencionalmente para romperse durante accidentes y redirigir las fuerzas del impacto de forma segura a través de chasis. Reemplazarlo con una pieza genuina de Bugatti era imposible debido al bloqueo del VIN. En su lugar, un especialista realizó una soldadura TIG para volver a unir el soporte roto, algo que muchos ingenieros consideraban imposible para un componente diseñado específicamente para fallar. Y, de alguna manera, funcionó. Las dos mitades del Chiron fueron reunidas nuevamente usando 14 tornillos de titanio ajustados exactamente según las especificaciones. Para un coche valorado en millones, reconstruido por un equipo de YouTube sin asistencia de fábrica, fue un momento asombroso. Otro héroe de la reconstrucción fue Bob del taller mecánico. Sin acceso a componentes de fábrica, Bob pasó 60 horas fabricando desde cero una barra frontal de impacto completamente personalizada, reproduciendo perfectamente todos los puntos de montaje originales. También construyó radiadores de reemplazo para el complejo sistema de refrigeración del Chiron. El equipo utilizó escaneo 3D mecanizado CNC para recrear componentes dañados del motor de aluminio. La precisión era fundamental porque incluso diferencias mínimas en la posición del sensor del cigüeñal podían hacer que el motor W16 funcionara incorrectamente. Improvisaron soluciones por todas partes, incluyendo reemplazar tuberías de refrigeración imposibles de conseguir con secciones modificadas de mangueras de freno. Armstrong también descubrió detalles sorprendentes sobre la ingeniería de Bugatti. Por ejemplo, el pedal del acelerador del Chiron era simplemente de plástico moldeado, a pesar de que el coche costaba millones. Dentro del habitáculo, el interior fue completamente retapizado por E3 Customs con un esquema en blanco y púrpura que combinaba con el exterior. Luego llegó uno de los descubrimientos más extraños de toda la reconstrucción. Los airbags del Chiron eran compatibles con los de un Audi A3. Una hatchback de $25,000 compartía componentes de airbags con un hiperdeportivo de $6 millones. Finalmente, llegó el momento que todos habían estado esperando. Después de reconectar la ECU, los sistemas de refrigeración, los intercoolers y las líneas de combustible, el equipo de Armstrong intentó el primer arranque. Existía el temor de que el motor hubiera sufrido daños térmicos después de haber sido conducido sin refrigerante inmediatamente después del accidente. Si eso hubiera ocurrido, la reconstrucción habría fracasado al instante. Entonces el W16 arrancó. Un escape personalizado creado por Valvetronic Designs llenó el taller con un sonido agresivo más profundo que el sistema original. Contra todo pronóstico, el Chiron volvía a estar vivo. Poco después, Armstrong condujo el coche con su propia potencia por primera vez desde el accidente. No fue una prueba a máxima velocidad, pero el tren motriz reconstruido, las piezas fabricadas, los soportes soldados y los radiadores personalizados funcionaron correctamente. Según se informó, el propio Matt Rimac había estado viendo los vídeos que documentaban el proceso. Pero incluso después del exitoso arranque, el desastre estuvo a punto de golpear nuevamente. Mientras volvía a ensamblar la carrocería, Armstrong atrapó accidentalmente un sensor de presión del tanque de combustible entre dos paneles. Acceder a él de la manera habitual habría requerido separar nuevamente todo el chasis retirando los 14 pernos de titanio que mantenían unido el coche. En lugar de desmontarlo todo, Armstrong cortó cuidadosamente un nuevo punto de acceso en la carrocería, reemplazó el sensor y modificó la zona para evitar problemas futuros. Representaba perfectamente la filosofía detrás de todo el proyecto. Cuando un problema parecía imposible, Armstrong simplemente encontraba otra forma de resolverlo. Curiosamente, la actitud de Bugatti se fue suavizando gradualmente a medida que la reconstrucción acumulaba millones de visualizaciones en Internet. Algunos reportes sugerían que la compañía finalmente flexibilizó las restricciones sobre las piezas y redujo ciertos costos estimados de reparación. Más tarde, Armstrong explicó que su relación con Matt Rimac no era realmente hostil.
Ambos hombres se respetaban mutuamente, pero estaban atrapados en lados opuestos de un complicado conflicto corporativo amplificado por Internet. Armstrong reconocía las preocupaciones de Bugatti. Si el coche reconstruido fallaba y causaba lesiones, los titulares seguirían culpando a Bugatti independientemente de quién lo hubiera reparado. Pero también creía que los fabricantes no deberían controlar por completo si los propietarios pueden reparar sus propios vehículos. Ese se convirtió en el significado más profundo de toda la reconstrucción. El proyecto del Chiron evolucionó hasta convertirse en uno de los ejemplos más destacados del debate sobre el derecho a reparar en la historia automotriz. Bugatti representaba la idea de que máquinas tan avanzadas solo deberían ser reparadas por expertos autorizados. Armstrong desafió esa idea usando creatividad, habilidad de ingeniería y una persistencia incansable. Consiguió airbags de un Audi A3, fabricó componentes estructurales desde cero, mecanizó piezas de reemplazo con CNC, soldó soportes rotos, reconstruyó un hiperdeportivo con motor W16 sin apoyo de fábrica y demostró que podía volver a funcionar. Hasta ahora, la reconstrucción sigue en curso, y todavía existen dudas sobre la integridad estructural a largo plazo, el registro legal y la aptitud para circular. Algunos espectadores siguen siendo escépticos respecto a si el monocasco podrá considerarse completamente seguro alguna vez. Pero hay un hecho innegable: el coche funciona, se conduce. Un Bugatti declarado oficialmente irreparable fue partido por la mitad, reconstruido usando piezas diseñadas a medida y devuelto a la vida por un youtuber independiente y un pequeño equipo de fabricantes. Matt Armstrong no solo reconstruyó un hiperdeportivo, desafió la idea de que el conocimiento avanzado de ingeniería debe permanecer encerrado detrás de las puertas de una fábrica. Ya sea que la gente esté de acuerdo con Bugatti o con Armstrong, el proyecto demostró que los límites de la ingeniería suelen estar mucho más allá de lo que cualquiera imagina cuando alguien se niega a aceptar imposible como respuesta final.